Hola, mi nombre es Hervé García Cruz. Estoy cursando el quinto semestre de la carrera de Ingeniería Mecatrónica y hoy les vengo a exponer a través de estas diapositivas la unidad 4 de Electrónica Analógica, el cual los temas que yo tomé van a ser los siguientes: el amplificador operacional interno, el 4.1, 4.2 que viene siendo el esquema interno de un amplificador operacional, los subtemas de inversor integrador, que son amplificadores operacionales. Ahora comencemos. Primero que nada, ¿qué es un amplificador operacional ideal? Este viene siendo un circuito integrado el cual consta de varias etapas que son transistores interconectados de manera que se puedan amplificar señales, y también te permite operar con señales. Te puede amplificar y operar señales. Esto viene, por eso su nombre de amplificador operacional. Este generalmente se puede alimentar con fuentes positivas y negativas, lo cual te permite que tenga excursiones tanto por arriba como por debajo de la tierra. Y cabe mencionarse que es necesario que tenga un voltaje positivo y un voltaje negativo para que este amplificador pueda funcionar. De lo contrario, no funcionará. Como se puede apreciar en las siguientes imágenes, esto vendría siendo la forma física de un amplificador operacional. Este es el encapsulado, el cual tiene, aquí se puede mostrar en cada patita cuál es la terminal que se requiere. Y en esta otra imagen se puede apreciar el símbolo circuital, en el cual te puede aparecer en cualquier, es utilizado en cualquier simulación, en donde el voltaje, la V subíndice menos es el voltaje inversor, el voltaje positivo V con subíndice más es la entrada no inversora, la V subíndice 0 es el voltaje de salida, y los otros dos de aquí, que vienen siendo este y este otro, son la alimentación necesaria para polarizar los transistores de una región activa. Ahora hablemos de sus características y sus formas de trabajo. Una de las características que tiene este amplificador es que se puede generar en lazo abierto, tener una ganancia infinita, el cual tiene como consecuencia la siguiente ecuación, que vendría siendo, perdón, me equivoqué, la cual sería la siguiente ecuación, que es V0, el voltaje de salida, va a ser igual a la A multiplicado por el voltaje positivo menos el voltaje negativo, que despejando quedaría de la siguiente forma, que nos daría el resultado que el voltaje más es igual al voltaje menos, que en la siguiente diapositiva le vamos a explicar que por las por las ecuaciones va a dar que los dos debe dar es nulo, entonces el voltaje debe ser cero. También está el ancho de banda infinito y está una impedancia de entrada infinita de igual forma. Esta condición, que se une con la primera, con este de aquí, hace que se reciba el nombre de condición o principio de cortocircuito virtual. Y por último, tres de las características es la impedancia de salida nula, que viene siendo R0 es igual a 0, que viene siendo impedancia de salida. Y esta sería la ecuación para esta característica, la cual con la ley de Ohm se dice que la corriente de salida es igual al voltaje de salida sobre la resistencia de salida, que vendría siendo infinito. Y
Ahora hablemos de sus formas de trabajo, en las cuales se pueden agrupar de estas tres formas, que viene siendo sin realimentación, que es con lazo abierto, es la realimentación positiva. Esta se hace con la aplicación en los osciladores, en cualquier señal analógica, y la realimentación negativa. Cabe mencionarse que también estas formas de trabajo también se pueden agrupar en otras dos, que son aplicaciones no lineales y las aplicaciones lineales. Damos siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar sobre sus operaciones, las cuales se trata qué operaciones se pueden realizar con este tipo de amplificadores. Se pueden realizar múltiples operaciones, como puede ser generar señales y actuar como fuente de corriente, puede ser amplificar las señales, puede ser también sumar, restar, invertir señales, comparar señales, integrar, derivar. Se puede también usar la operación de eliminar ruido, de igual forma convertir señales en alterna e indirecta, y también sería convertir tensión en corriente. También se pueden utilizar operaciones unidas. Puede ser una suma integrada o, o viceversa. Se pueden invertir señales con derivada. Hay un montón de cosas que se puede realizar con estas operaciones, con estos amplificadores operacionales. Aquí en la imagen viene siendo la simbología de, de un amplificador operacional, como ya se había mostrado en las siguientes imágenes, donde aquí dice cuál es el de cada uno, cada terminal, que esta entrada inversora es esta de aquí, la positiva. Después sigue la negativa, la no inversora. Después hay un voltaje de alimentación positiva, que viene siendo una de aquí, y otra que va acá también negativa. Y obviamente un voltaje de salida, que es este de aquí. Ahora vamos a hablar sobre los parámetros de un amplificador operacional. Un amplificador operacional tiene ganancia de tensión en un bloque abierto, que este es como todo amplificador. El cociente, ¿verdad?, se divide entre la tensión de salida y la de entrada cuando existe una retroalimentación. Después, otro parámetro es la impedancia de entrada. Este expresa la parte resistiva vista desde las terminales de entrada, ¿verdad? Y la impedancia de salida es expresa la parte resistiva, pero ahora vista desde las terminales de salida. Ahora, otro parámetro es el corriente de polarización de entrada. Esta es la pequeña corriente que se deriva por las terminales de entrada. Después le sigue margen de tensiones de entrada. Estas son la tensión en los terminales de entrada y nunca debes superar la de la alimentación. Pues si sucede eso, podría dañarse el circuito y ocasionar daños severos al circuito. También existe otro parámetro que es margen de tensión de salida. Este es cuando la tensión máxima a la salida no puede ser superior a la de alimentación. Y cuando se alcanza dicha tensión, se dice que el amplificador operacional está en saturación. También está la tensión diferencial de descentrado de salida. Este de aquí, tensión diferencial de descentrado de salida. Este es nula cuando ambas entradas se hallan con un potencial igual a cero.
También está la relación de rechazo en modo común con su sigla SMRR. Y esta salida es proporcional a la diferencia que existe entre las señales de entrada, siendo nula cuando el valor de ambas entradas sea igual. Cuando el valor de la entrada positiva y de la entrada negativa sean iguales, va a ser cero, va a ser nula, que les había mencionado anteriormente. También otro parámetro es la frecuencia de transición. Este es la ganancia que se genera en un ciclo abierto del amplificador operacional y este se reduce a la unidad. Y por último está la velocidad de subida, este de aquí, que este parámetro es la velocidad que se varía de salida y su principal efecto es limitar el ancho de banda de señales grandes. Ahora hablamos del 4.2, que vendría siendo el esquema interno de un amplificador operacional. Este básicamente se divide en 4 etapas. Se divide en la etapa 1, que es la etapa amplificadora de entrada diferencial y salida diferencial, que es esta de aquí. Esta define las características de entrada de un amplificador operacional y suele ser un amplificador diferencial basado en dos cosas, en transistores bipolares simples o en voltajes de Darlington para disminuir las corrientes de entrada. O bueno, también puede ser con transistores FET, que estos aumentan la impedancia de entrada. Está la etapa de entrada diferencial, esta de aquí, y salida asimétrica, que viene siendo la segunda etapa, esta otra de aquí. Esta lo que hace es aumentar la ganancia diferencial y adopta los niveles de continuación para acoplar una salida. Después sigue la siguiente etapa, que vendría siendo la etapa intermedia. En esta etapa es esta de aquí, ¿verdad? La etapa 3. Vamos en la etapa 3 y esta provee ganancia de potencia y adapta a los niveles de continua. Y por último, la etapa de salida, esta que está por acá, en el cual ya se va a tener un voltaje de salida al finalizar. Y este suele ser un amplificador de corriente en el cual se disminuye la impedancia de salida para poder alimentar cargas, ¿verdad? Entonces, vamos a la siguiente. Bueno, en la siguiente diapositiva se muestran las 4 etapas divididas en un esquema, en un circuito. Aquí se puede apreciar cómo está dividido, ¿verdad? Las 4 etapas. Este de aquí vendría siendo la primera etapa. Este es un claro ejemplo para que se pueda entender cómo es un esquema interno en un amplificador operacional. Esto vendría siendo la etapa 2, en donde se realizan las operaciones ya mencionadas. La etapa 3 de aquí, que se puede llamar etapa intermedia. Y por último la etapa de salida, en el cual aquí nos dice que es un voltaje de más 15 volts menos 15 volts el voltaje de salida. Bien, ahora continuaremos con nuestras diapositivas y ahora les explicaré el tema de amplificador operacional inversor. Este es un tipo de operador que ya les había comentado. ¿Qué, qué es este tipo de operador? Estos amplificadores son ampliamente utilizados principalmente cuando se necesita considerar señales analógicas. Estos amplificadores son uno de los amplificadores, ¿verdad?
más utilizados en la actualidad por su facilidad de utilizar. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su funcionamiento? Este tiene un voltaje de entrada positivo en el cual está conectada a un resistor o una resistencia que a su vez, aquí se los muestro, esto de aquí, a su vez, esto se conecta a la pata inversora y la retroalimentación que viene siendo esta de acá se va conectada a otro resistor y nuevamente va conectada, va por aquí a, a la pata inversora. Entonces el pin o la pata no inversora, este de aquí, se conecta directamente a tierra, como se puede apreciar aquí. Entonces, este de aquí, el voltaje vamos a explicar, va a dar cero, va a ser nulo, ya que el voltaje de aquí es cero. Entonces, por igualdad, este y este van a ser igual a cero, como se muestra en este de aquí. ¿Cómo se sigue esto? Es por un principio de normas, las cuales se muestran aquí, que dice que la corriente que entra es igual a la corriente con el de este F, que nos basamos en este tipo de esquema. Esta es la corriente F de aquí y esta es la corriente I, van siendo iguales. Entonces, aplicando la ley de Ohm, que nos dice que la corriente es igual al voltaje sobre resistencia, y como aquí tenemos un voltaje que va hacia acá positivo y tenemos un voltaje cero, entonces vamos a hacer una diferencia de potencial. El voltaje que hay aquí, un voltaje, no sé, un voltaje X, y es el que nos muestra aquí a continuación. Voltaje de entrada menos el voltaje de subíndice menos sobre la resistencia 1 más el voltaje de salida, que es el voltaje que sale de aquí, menos el voltaje que vuelve a entrar aquí, el voltaje X, en este caso le llamamos X, y aquí lo ponemos como voltaje negativo, sobre la resistencia 2 debe ser igual a 0. ¿De dónde salió esto? De esta ecuación de aquí de arribita, donde dijimos que la corriente es igual, la corriente 1 es igual a la corriente 2, se pasa que la corriente 1 más la corriente 2 va a ser igual a 0. Por lo tanto, haciendo la ecuación de cada una de la corriente, va a ser esto, reduciéndolo a estos términos que podemos ver aquí, que es voltaje de entrada sobre la resistencia 1 y el voltaje de salida sobre la resistencia 2 debe ser 0, que es lo mismo que este de aquí, en el cual estos de aquí son las normas que se utilizan para este esquema, en el cual pues cambian los términos, ¿verdad? Aquí es corriente IN y aquí se le llama IN 1, pero es básicamente lo mismo. Entonces, el voltaje IN es este de aquí, el R y es la de aquí, que viene siendo lo mismo que esto. Igual esta nomás pasamos el signo negativo para el otro lado para que quede 0. Y así obtenemos, nos damos cuenta que para la ecuación, para obtener una ganancia, es esta de aquí, la cual solo necesitamos la RF sobre la R inicial, la RI, y nos va a dar una ganancia. Y para esto se utiliza este tipo de amplificador. Es decir, si nosotros queremos una ganancia de 100, solamente componer en esta parte de aquí un resistor de 100 kilos y por este lado un resistor de 1 kilo y nos va a dar una ganancia de 100. De igual forma puedes poner si quieres tener una ganancia de 8, puedes poner
un 16 aquí, 16 kilos y 2 kilos o 16 ohmios y acá 2 ohmios. Ahí pues dependiendo de la ganancia que tú quieras obtener. Entonces de eso se trata este amplificador operacional. Siguiendo con nuestras diapositivas, les voy a explicar ahora les voy a explicar sus aplicaciones. Las aplicaciones se utiliza como cambiador de fase. Esta aplicación se utiliza ya que la salida generada está desfasada en 180 grados. También se usa en circuitos osciladores para satisfacer los criterios de Parkinson. Y esto es para que se produzca oscilaciones sostenidas, como se pueden apreciar en este tipo de esquemas de acá de abajo, de una señal de op-amp. En esto, por medio de una saturación, aplica unas oscilaciones en las cuales son sostenidas, ¿verdad? Entonces, también otra de las aplicaciones que se pueden utilizar es en cualquier tipo de prototipo o aplicación en el cual está diseñado para sensores. Y se utiliza prácticamente en cualquier tipo de aplicación para la integración y aplicaciones donde se deben equilibrar señales. Es más que nada para manejar cualquier tipo de señales con corriente alterna, en cuál es la cantidad de voltaje en un determinado tiempo, o dependiendo si quieres voltaje, corriente. Esto es para equilibrar la señal y su corriente y voltaje. Ahora nos vamos al siguiente subtema. Bien, por último les voy a explicar el amplificador operacional integrador, que es otro tipo de operador, en el cual, como su nombre le indica, es un integrador el cual realiza una función matemática a partir de una integración. Es decir, que se aplica a la señal de salida una integral a la señal de entrada para así obtener una señal de salida. ¿Y de dónde sale esto? Sale del mismo principio que les había explicado en el amplificador operacional inversor, en el cual parte de que aquí hay una corriente y acá está otra corriente. Como si recordamos, en el amplificador inversor, aquí en esta parte de aquí teníamos un resistor. Ahora lo que pasa en este integrador, lo que se tiene es un condensador. Pero el principio es el mismo. Tenemos una Vx aquí, tenemos el voltaje de entrada, la señal de entrada, la señal X y una señal de salida. Acá tenemos una señal, otra señal que un voltaje en el cual sabemos que como está conectada a tierra es 0 y sabemos que este es igual a este, entonces por consiguiente la Vx es igual a 0. Ahora bien, también vamos a igualar, como en el amplificador anterior, la corriente de aquí, la corriente 1 con la corriente 2. Igualamos I1 y 2. I1 es igual a I2, que con la ecuación para sacar la I1 sabemos que es el voltaje de entrada menos el voltaje X sobre la resistencia, y esto es igual. Ahora bien, pasa con la ecuación que se utiliza para la corriente 2 con respecto al condensador es mediante una derivación, el cual se multiplica la C por la derivada
de una diferencia del voltaje X menos el voltaje de salida. Y todo esto pues obviamente va a ser con respecto al tiempo. Pero ahora bien, sabemos que Vx es igual a 0, por lo tanto este se elimina y este también de aquí. Lo que nos queda que V1 es igual a la R, que esto va a ser igual a la C. El signo lo pasamos para acá, va a ser negativo. Va a ser C por la derivada de un voltaje de salida con respecto al tiempo. Ahora despejamos la C para el otro lado, para la parte izquierda, poniéndolo con la resistencia, pues, y nos queda que menos voltaje de entrada sobre la resistencia por la C es igual a, nos queda aquí solamente la derivada del voltaje subíndice 0 con respecto al tiempo. Sabemos que la inversa de una derivada es la integración. Es por eso que para poder eliminar la derivada de aquí y dejar la v subíndice 0 sola, hay que aplicar un integral a cada lado de aquí. Se le aplicamos integral aquí, integral acá. Se va a eliminar esto de aquí y nos queda entonces que v0 va a ser igual a la integral, va a ser de 0 a tiempo a t menos voltaje I sobre RC. Y esto es básicamente de donde parte esta ecuación de aquí, la que tenemos aquí en la esquina, el cual es lo mismo. Lo único diferencia es de que pasa el R y la C, como son constantes, la saca fuera de la integral y nos queda entonces que el voltaje de salida con respecto al tiempo es igual a menos 1 sobre R por C integral de el voltaje inicial con respecto al tiempo multiplicado por dt por más la K, la cual la K representa la carga inicial del condensador. Entonces, este amplificador integrador presenta un inconveniente, ya que si la señal de entrada es una señal de corriente directa o tiene una componente de corriente directa, se satura y ya no se puede integrar. Y este problema ya no se puede solucionar. Pero hay una pequeña solución o una alternativa. Se puede controlar agregando una resistencia en paralelo al condensador, y lo que hará va a ser que se va a limitar la ganancia de la corriente directa del integrador. Y se puede apreciar en el siguiente esquema de aquí, en el cual la única diferencia al otro es que se le puso, como ya habíamos mencionado, una resistencia en paralelo al capacitor, al condensador. Y la ecuación que nos va a dar va a ser la siguiente de aquí. Ahora va a ser la misma, solo que ahora lo que va a cambiar es que le vamos a agregar con signo negativo RF, que es la de aquí, sobre la resistencia que utilizamos al principio, multiplicada por el voltaje de corriente directa. Entonces, donde el voltaje
Subíndice AC es la componente AC de la señal de entrada y V subíndice DC es la componente de la corriente directa de la señal de entrada. Por lo tanto, si la entrada no tiene un componente de corriente directa, la señal de salida va a quedar de la siguiente forma, que viene siendo esta otra de aquí, en el cual va a quedar menos 1 sobre R por C integral de V subíndice AC con respecto al tiempo en dt. Ahora bien, si la entrada no tiene componentes de corriente alterna, ahora va a quedar de la siguiente forma. Y esta es la ecuación que se va a utilizar cuando no tiene componentes de corriente alterna. Ahora bien, los valores de la resistencia RF y R pueden variar dependiendo de qué tipo de señal vamos a utilizar, ¿verdad? Si utilizamos una señal senoidal, se va a aplicar este tipo de ecuación. Una señal cuadrada, este tipo de ecuación. Y una señal triangular, esta otra. Depende de cuál señal te pidan o qué señal te estén dando. Ahora a continuación vamos a ver un ejemplo para poder entender mejor este tema. Y el ejemplo es el siguiente. Realicé un amplificador integrador para una señal senoidal de 1 Vp de 10 kHz con una ganancia de 1. Y la solución para este ejemplo es, primero que nada, se escoge la C de un valor de 10 nanofaradios. Y ahora se halla la R. Como es una senoidal, utilizamos la fórmula que habíamos dicho, esta de aquí, que dice 1 sobre 2pi por A por F por C. Sacamos los datos, vaciamos los datos dados en esta ecuación, que viene siendo 2pi por 1, la A sabemos que es la ganancia, 10 kilos, que es lo que se utilizó de Hertz, de frecuencia, por los 10 nanofaradios, y esto nos da un resultado de resistencia de 1.59 kilo ohmios. Y esto vendría siendo la RF. Y para la R pasamos, si la RF es 2.17 por la ganancia por la R, multiplicamos todo. El dato de la R sabemos que es 1.591 de kilo ohmios, y la RF nos da que es 20.212 kilo ohmios. Y el circuito final queda de la siguiente forma, con la siguiente ecuación, que la R positiva va a ser igual a la RF, los dos líneas R, ponemos los datos, y la R positiva es 1.475, que es esta de aquí, una resistencia que se va a utilizar para esta parte, la resistencia que se va a utilizar acá en la entrada del inversor, y esto es para el RF. Y aquí se concluye este video, espero que se haya entendido y pues nos vemos pronto. Saludos.